¿Para qué sirve una póliza de gastos médicos mayores y cómo funciona una póliza de gastos médicos mayores? Te invito a que te quedes en esta breve capacitación donde vamos a hablar de estos dos conceptos. Mi nombre es Alejandro Quiroz, soy agente de seguros, tengo una experiencia de más de 10 años en el sector asegurador, he trabajado para varias compañías en el país y si tú eres mi cliente y estás viendo esta presentación, te agradezco mucho el favor de tu atención y espero que te puedas quedar hasta el final. Si tú no eres mi cliente aún, espero de todos modos que esta información te sea muy útil. Primero quiero decirte que una póliza de gastos médicos mayores es un contrato entre la compañía de seguros y entre el cliente o el asegurado. Cuando me refiero a un contrato, por supuesto que se entiende que hay una cuestión legal de por medio, donde se establecen cláusulas, obligaciones y derechos. Entonces, una póliza de gastos médicos mayores es un contrato donde se establecen obligaciones, derechos y condiciones, ¿no? Para que operen ciertos beneficios en favor de las partes que están involucradas en ese contrato. Ahora voy a hablarte del concepto de riesgo. Para el tema de gastos médicos mayores, existen fundamentalmente dos riesgos que se cubren en el contrato. La pérdida de la salud por consecuencia de una enfermedad y dos, la pérdida de la salud a consecuencia de un accidente. ¿Cuándo se va a presentar esta enfermedad o este accidente y cómo se va a presentar? Es decir, con qué severidad, con qué gravedad se va a presentar, pues eso nadie lo sabe. ¿Y cuánto dinero me voy a gastar en recuperar nuevamente la salud? Pues eso tampoco se sabe. Entonces el nombre de gastos médicos mayores pues nos da la pista de por qué se llama así. Gastos porque son precisamente los desembolsos de dinero que tengo que hacer para recuperar mi salud o bueno, tratarme un padecimiento, tratarme de un accidente. Médicos obviamente porque no pueden ser gastos que no tengan relación a cualquier otra cosa que no sea más que la de restablecer la salud del asegurado, del cliente. Y mayores porque como ya lo dije, no sabemos con qué severidad nos va a dar una enfermedad o con qué severidad nos va a afectar un accidente. Entonces, la póliza tiene como intención atender cuestiones realmente graves o mayores, ¿no? Por eso el nombre, mayores, graves, severas. Muy bien, entonces, ¿para qué sirve una póliza de gastos médicos mayores? Sirve para que tengas el dinero suficiente para restablecer tu salud una vez que has padecido una enfermedad o un accidente. Eso es todo. La póliza de gastos médicos no te va a curar. Quienes te van a curar son los médicos, las medicinas que te puedan recetar, los tratamientos, las cirugías, las estancias en los hospitales, etc. O sea, todos esos gastos relacionados a restablecer la salud son los que cuestan dinero. Y entonces, ¿para qué sirve la póliza? Repito nuevamente, para dar la cantidad suficiente de dinero para que tú puedas restablecer la salud. ¿Para quiénes está hecho el seguro de gastos médicos mayores? Principalmente para cualquier persona que no tiene acceso a ningún servicio de salud, ya sea privado o ya sea público. Y también está pensado, por supuesto, para la gente que hoy por hoy tiene mayormente buena salud o un estado de salud favorable. Desafortunadamente, he notado que hay muchas personas que me buscan pidiéndome una cotización de gastos médicos mayores cuando ya ocurrió algún evento. Ejemplo, ya tiene una enfermedad o ya tiene un accidente grave y los gastos ya están corriendo en ese momento, ¿no? Y ya los está rebasando. O se está viendo que se tienen que operar, pero que los gastos de la operación son demasiado onerosos o demasiado altos. Entonces, definitivamente el seguro de gastos médicos no es para eso, no es para algo que ya ocurrió, sino más bien como cualquier otro contrato de seguros, lo que busca es la prevención, que la gente se asegure antes de enfermar, antes de accidentarse. Y quiero aclarar aquí que el hecho de que una persona hoy tenga un padecimiento o un tratamiento por alguna cuestión de una enfermedad no es razón suficiente para que no se le pueda dar una cobertura de seguro en gastos médicos mayores. Simplemente lo que quiero aclarar es que esto siempre va a obedecer al criterio de la compañía. Es decir, la compañía puede decir: yo no acepto a ninguna persona que ya venga con alguna enfermedad. O puede decir: ok, voy a aceptar a esa persona por cualquier otra enfermedad que pueda ocurrirle o cualquier otro accidente, excepto el que ya tiene presente. O definitivamente puede decir: de acuerdo, te acepto con ese padecimiento
simplemente vamos a hacer algunos ajustes y te vamos a limitar la extensión de lo que pudieses reclamar bajo ese padecimiento que ya es existente. ¿De qué depende toda esta condición? Por supuesto que depende de la compañía. Ahora voy a hablarte de cómo funciona una póliza de gastos médicos mayores en términos, por supuesto, muy generales para que pueda entenderse de la forma más sencilla y simple posible. Lo primero que voy a decir es que la oferta que se comercializa en nuestro país, por supuesto que cada una tiene ciertos diferenciadores o ciertas características que se distinguen una de otra, pero mayormente todas cumplen con los mismos criterios y las mismas condiciones. Entonces, esta información, reitero, puede aplicar para la gran mayoría de las compañías en nuestro país. Lo primero que vamos a ver es la suma asegurada o el monto de protección, que dicho en palabras más sencillas todavía es la cantidad de dinero que tú tienes disponible en tu póliza de gastos médicos mayores para concepto de restablecer la salud a consecuencia de una enfermedad o un accidente, como ya vimos, ¿no? Entonces, esa es la cantidad total que tienes disponible. Normalmente, esta cantidad siempre va a ser independiente por padecimiento o por evento, mejor dicho, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Un paciente, un asegurado tiene una enfermedad, cáncer, por ejemplo, y tiene el total de su suma asegurada para ocuparlo en ese padecimiento. Pero si más adelante presenta otro evento que no guarda relación con ese primer evento, como dije, cáncer, vamos a poner, ahora tiene hipertensión, pues tiene nuevamente el total de su suma asegurada disponible para ocuparse en ese nuevo evento. Entonces, funciona igual, por supuesto, en una póliza familiar donde hay más de un asegurado. Todos disponen de la misma ventaja de monto de suma asegurada o de monto de protección, y también lo disponen igual para cada evento que se presente con cada uno de ellos. Ahora, en segundo lugar, vamos a hablar del nivel hospitalario, que esto es muy fácil, es decir, se trata de las instalaciones o del tipo de hospitales al que tú quisieras acudir en dado caso de necesitar usar tu póliza. Y esto se parece, voy a usar una analogía aquí como el tema de la hotelería. Sabemos que hay hoteles 5 estrellas y sabemos que hay hoteles 4 o 3 estrellas, ¿no? Esto se refiere realmente, desde mi punto de vista, al nivel de equipamiento del hospital y la infraestructura que tiene. Entonces, por supuesto que hay hoteles o por supuesto que hay hospitales sumamente equipados con la última tecnología, y hay hospitales que no están tan a la vanguardia, pero esto no significa que sean malos, simplemente estamos hablando de la infraestructura con la que cuentan, con la instalación con la que tienen disponible, y pueden ser hospitales que pueden ser muy buenos, simplemente estamos hablando de un tema de instalaciones y de infraestructura, y esto por supuesto tiene que ver mucho con las marcas, ¿no?, de hospitales particulares y también las zonas, ¿no? En todo el país hay diferentes zonas donde por supuesto que existen hospitales de mayor o menor rango en cuanto a equipamiento e infraestructura. También quiero mencionar, en relación a este tema del nivel hospitalario, que a veces las pólizas pueden tener completo este abanico de acceso a todos los hospitales en el país, o pueden estar únicamente focalizados con hospitales que están en la zona donde reside el cliente o el asegurado. Esto depende pues muchas veces de la forma de contratarse la póliza, ¿no? Entonces, en dado caso, siempre se tiene que preguntar de acuerdo a los hábitos de los clientes o a las necesidades de cada uno de ellos si les conviene tener todo el abanico de hospitales a nivel nacional, o simplemente podría ser suficiente tener nada más la atención en su estado de residencia, ¿no? Finalmente, esto es principalmente a necesidad de cada uno de los clientes. En tercer lugar, vamos a ver el concepto de participación. Con participación me refiero a la cantidad de dinero que yo tengo que dar como asegurado para empezar a usar mi póliza. Y esto tiene pues principalmente dos razones de existir. Una es determinar si es pertinente usar mi póliza o no usarla, y también pues hacerme partícipe de un porcentaje mucho menor en la ocurrencia de un evento, en la ocurrencia de un siniestro, de una reclamación. Entonces,
Es un hecho que todas las pólizas, la gran mayoría de pólizas de gastos médicos incluyen estas participaciones deducibles y coaseguros, y en un momento más voy a explicar cómo operan cada uno de ellos, pero simplemente quiero decirte que sí, nos toca participar, o sea, nos toca dar dinero cuando queremos usar nuestra póliza de gastos médicos mayores. Para ilustrarlo, pues bueno, esta gráfica es como me parece muy clara. Nosotros, si esto fuese un pastel, nos vamos a comer la rebanadita más pequeña del pastel y la aseguradora se va a comer la rebanadota más grande del pastel. Y hablamos del pastel, por supuesto, como una analogía de un siniestro, de un evento, de una reclamación. Entonces, ¿quién se come la rebanada más grande? La compañía de seguros, y nosotros pues vamos a hacer la aportación más pequeña en ese siniestro, en ese evento. Límites. La gran mayoría de las pólizas de gastos médicos mayores siempre tienen conceptos con límites, ¿no? El primero te diría que es el monto de protección o la suma asegurada. Hace muchos años en el mercado se solía ofertar sumas aseguradas que decían sin límites. Hoy prácticamente toda la oferta nacional tiene un límite de gasto para protegerte a ti por ocurrencia de una enfermedad o un accidente, ¿no? Siempre hay un límite. También, por supuesto, están los límites que tú tienes a la hora de participar en la ocurrencia de un evento. Y por supuesto, hablando a detalle de las coberturas, por supuesto que estas también tienen sus límites y sus condiciones. Siempre que tú vayas a contratar una póliza de gastos médicos mayores, la recomendación, por supuesto, es que revises el contrato de condiciones generales para que puedas ver a detalle cuáles son las limitantes que tienes para usar tu póliza, porque esto no es como la lotería, ¿no? O sea, esto por supuesto que tiene sus alcances y sus condiciones para operar. Entonces, quiero decirte que la póliza de gastos médicos, la gran mayoría siempre tienen estos límites y es muy importante que los conozcas. Por supuesto, esto va a variar de acuerdo, como ya dije, a la oferta y al producto de la compañía. Por supuesto que también hay restricciones, ¿no? Como cualquier contrato, esto lo debes revisar al momento de tener tu póliza de gastos médicos, o si estás por contratar una póliza de gastos médicos, es bien importante revisar cuáles son las restricciones, ¿no? Concretamente, en el contrato te van a venir como exclusiones o te van a delimitar en las definiciones del contrato cuáles son los alcances de la póliza, ¿no? Normalmente algo que no está contratado en la póliza o que no aparece, pues finalmente no va a estar amparado. También, por ejemplo, como mencionaba hace un momento en el tema de alguien que se quiere asegurar pero ya tiene un padecimiento, va a haber una restricción precisamente para aceptar ese padecimiento, no así cualquier otra enfermedad, o si la compañía lo llega a aceptar, bueno, pues seguramente va a poner algunas restricciones de cómo opera ese padecimiento si es que ya lo aceptó la compañía. Por supuesto, reitero, esto tiene que ver mucho con la asesoría, mucho con la compañía y el producto, pero siempre ten en cuenta que hay restricciones y que es muy importante que al contratar la póliza de gastos médicos mayores estemos todos bien conscientes de cuáles son esas restricciones y cómo aplican. Existen también pues los accesorios, ¿no? O las coberturas adicionales que le pueden poner a tu póliza de gastos médicos mayores, y esto va a depender mucho de tu perfil de cliente, pero te voy a mencionar, por ejemplo, los que yo he visto que son los más comunes. Por ejemplo, uno de los accesorios o coberturas adicionales más comunes es la eliminación del deducible por accidente. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en caso de tener un accidente, se elimina esa participación de deducible. Otra cobertura adicional que es muy solicitada es la cobertura de maternidad o de apoyo de maternidad, también se le puede encontrar así. Y esta pues finalmente busca dar un monto de dinero específico para apoyar en los gastos del nacimiento de un bebé, de un recién nacido. Pero hay que ser como, bueno, a mí me gustaría dar esta información precisamente porque a veces hay prospectos o clientes que me buscan cuando ya saben que van a tener un bebé y quieren contratar la póliza al momento, ¿no? Como para ayudarse con esos gastos. Y repito, todo esto debe ser un tema de previsión y debe estar planificado, porque la intención también de la cobertura de maternidad es proteger a la madre principalmente sobre las complicaciones que pudiera tener en todo su embarazo, y también por ende al bebé, ¿no? En toda esa etapa de gestación, por las complicaciones que pudiera tener, y la gran ventaja finalmente, si la mamá
tuvo esa cobertura contratada previamente con bastante planificación, la ventaja es para el bebé también, porque al momento del parto, al momento del nacimiento, el bebé va a estar protegido por cualquier, reitero, complicación, o incluso pueden aceptarlos a veces con alguna condición de salud especial, si es que se da el caso, y empezarlos a atender con la misma póliza. Y esa es como una inclusión automática que se da, reitero, siempre y cuando la mamá haya estado asegurada por lo menos un periodo de tiempo previo, que puede ser por lo menos 10 meses o un año, ¿no? Con su póliza de gastos médicos mayores. Entonces, reitero, desafortunadamente hay muchas personas que piensan que pueden usar la póliza como para pagar los gastos del parto o del nacimiento, pero realmente pues no es la intención. Más bien la intención es la protección de la mamá y obviamente del bebé en toda esa etapa, ¿no? De gestación y de embarazo. Y al final, pues bueno, se pueden otorgar esa cantidad de dinero para ayudar en los gastos del parto, del nacimiento. Pero bueno, más allá de eso, la gran virtud, como ya lo dije, es la protección. Hace un momento que hablaba precisamente sobre las restricciones que puedan aplicar a la póliza en el contrato. Es muy común encontrar que la gran mayoría de los contratos de gastos médicos te van a atender algunos padecimientos siempre y cuando haya transcurrido un cierto periodo de tiempo. Esto le llamamos los periodos de espera, ¿no? Entonces, los periodos de espera precisamente es una de esas restricciones que tienen los contratos mayormente de cualquier compañía para poder atender a los asegurados bajo ciertos padecimientos que están nombrados, reitero, en el contrato y sobre los cuales tiene que transcurrir un cierto periodo de tiempo. Entonces, esto lleva relación con lo que acabo de mencionar de el reconocimiento de antigüedad. Cuando se hace el reconocimiento de antigüedad, precisamente la gente que ya lleva años con sus pólizas de gastos médicos, se les puede tomar en cuenta esa antigüedad que llevan con la primera compañía y al momento de pasarse con la segunda compañía se los reconocen, ¿no? Como su nombre lo dice, y ya no tienen que esperar nuevamente ese lapso de tiempo que pide el contrato para que en dado caso puedan atenderse ese padecimiento si es que se llega a presentar, por supuesto. Muy bien, ahora pues sí, vamos a ver ya un caso práctico porque realmente quería hablar de los conceptos que creo que son fundamentales para entender ya en la práctica cómo se maneja una póliza de gastos médicos mayores. Entonces, bueno, estamos viendo aquí dos imágenes. La de la izquierda pues es un hospital y la de la derecha es una casa, ¿no? Entonces, para mí es muy, muy fácil explicarlo así porque es como dos momentos, el inicio y el final. El inicio es cuando el cliente, el asegurado, necesita usar los servicios del hospital, ¿no? Ejemplo, necesita una operación o necesita un tratamiento, y la parte final es cuando ya se dio de alta y ya el cliente, el asegurado, está en su casa, ya está completamente sano o completamente curado. Entonces, son dos momentos, el inicio y el final. Vamos a decir que en este ejemplo, un asegurado se interna en el hospital porque se va a operar de una apéndice, ¿no? Es una operación de emergencia. Se tiene que ingresar al hospital para operarse y de inicio a fin se gastaron en total 100,000 pesos, ¿no? Esto lo voy a volver a repetir. De inicio a fin, desde que el cliente ingresa en el hospital hasta que llega a su casa, toda la cuenta sumó 100,000 pesos. Y como te acabo de decir, pues son dos momentos distintos porque al inicio tenemos que hacer nuestra primera participación, que normalmente es el deducible, y tenemos un segundo concepto que se va a aportar prácticamente al final de la reclamación, que es el coaseguro. Yo a veces me gusta explicárselo a mis clientes como un segundo deducible, ¿no? Para que no se confundan con tantos términos, pero en realidad son dos participaciones, una al inicio y otra al final. Deducible al principio, coaseguro al final. En mi ejemplo, el deducible que viene indicado en la póliza del cliente es de 10,000 pesos y su coaseguro es el 20%. Por lo general, el monto de deducible va a estar indicado, como ya lo dije, en un monto específico y el coaseguro va a ser un porcentaje. Y me van a preguntar, Alejandro, ¿porcentaje de qué? Pues normalmente es el porcentaje de lo que queda por pagar una vez descontado el deducible. Ahorita lo voy a poner en otra lámina para que quede más fácil de ver. Entonces, como había dicho, tenemos gastos totales de un paciente que se internó por un apéndice y suman 100,000 pesos. Primero, el cliente tuvo que haber dado su deducible para empezar a recibir la atención.
Entonces él pagó esos 10,000 pesos. Restan 90,000 pesos de cuenta por pagar en el hospital, ¿no? Porque hay que pagarle al doctor, hay que pagar las medicinas, los estudios, etc. Entonces, esos gastos remanentes suman 90,000 pesos. El coaseguro precisamente va a ser sobre ese remanente. El 20% de 90,000 pesos serían 18,000 pesos. Entonces, como ya lo dije, el deducible se aporta al inicio y el coaseguro se aporta al momento final. En mi ejemplo, la aseguradora aportó un total de 72,000 pesos y el cliente aportó 28,000 pesos. Los 28,000 pesos salen precisamente de sumar el deducible y el coaseguro que vimos en las láminas pasadas. Esto quiere decir que finalmente, como te lo ponía en la imagen del pastel, el asegurado participa en menor proporción que la compañía aseguradora. Como este es un ejemplo basado en 100, podríamos decir que en mi ejemplo el asegurado participó con el 28% del siniestro y la compañía con el 72% del siniestro. Entonces aquí me podrían preguntar muchos clientes, oye Alejandro, pero entonces si ya te pagué la póliza y ahora te tengo que pagar deducible y también te tengo que pagar coaseguro, como que siento que ya no es negocio. Y yo siempre les digo, ok, no te preocupes, vamos a añadirle tan solo un cero a la cuenta total del hospital. Entonces no fueron 100,000, sino un cero más, le estamos poniendo una cantidad total de 1,000,000 de pesos. Entonces aquí viene lo interesante, porque nunca sabemos, como ya lo dije al principio, cuánto se va a gastar un asegurado en restablecer la salud. O sea, no hay manera de saberlo, a menos que sea un padecimiento muy sencillo que ni siquiera requiera de usar la póliza. Pero si es algo, como ya lo dije, grave, severo, y sabemos que tiene que ocupar distintas cuestiones para restablecer la salud, pues no hay una forma exacta de determinar cuánto se va a gastar. Entonces aquí le estoy sumando únicamente un cero para que ahora, en lugar de una cuenta de 100,000, sea una cuenta de 1,000,000, ¿no? Vamos a suponer que este paciente se complicó, entró a terapia intensiva, lo tuvieron que volver a operar, ahora le hicieron más estudios y ahora mandaron otro tipo de medicamentos, etcétera, ¿no? Pero al final el asegurado se recuperó, pero la cuenta por pagar por todos los gastos totales sumaron 1,000,000 de pesos. Entonces, en mi ejemplo de 1,000,000 de pesos de cuenta total por pagar, el deducible serían igual los 10,000 pesos y el coaseguro el 20% sobre esos gastos que restan. No sería muy factible pagar el 20% de 1,000,000, ¿no? Sería demasiado dinero. Entonces, lo que hacen las compañías es ponerle un tope a esa segunda participación de coaseguro. Entonces voy a poner en mi ejemplo que el tope llega hasta 50,000 pesos, ¿no? O sea, es el 20% o como máximo 50,000 pesos, ¿no? Cuando estamos hablando de una cuenta de millones de pesos, ¿no? La aportación máxima que va a tener este cliente, en mi ejemplo, será la suma de su deducible, 10,000 pesos, y el tope de su coaseguro, 50,000 pesos, en mi ejemplo. Suman 60,000 pesos. Y la compañía de seguros se come la rebanadota más grande del pastel, o sea, todo lo que resta de pagar de dinero, quitándole esos 60,000 pesos a 1,000,000 de pesos. Hasta aquí dejamos entonces la explicación de cómo funciona una póliza de gastos médicos mayores. Espero que la información haya quedado mayormente clara. Cualquier duda adicional que pudieras tener, por supuesto que me puedes contactar a mí o a mi equipo para darte más asesoría o ayudarte en la contratación de este tipo de seguros, si es que hoy por hoy no cuentas con uno de este tipo. Obviamente que hay cuestiones que pueden variar, como ya lo dije, de compañía en compañía y de producto en producto. También sabemos que hay compañías, por ejemplo, que lo trabajan de forma grupal para empresas, colectividades, donde son grupos de varias personas que se aseguran para este mismo tipo de producto. Pero bueno, mi intención con este video, como lo dije, es educar un poco, instruir, ¿no? Porque realmente también sabemos que puede ser algo complicado para la gran mayoría de clientes entenderlo, pero bueno, yo quedo a tus órdenes, te agradezco mucho tu tiempo y cualquier cosa, reitero, puedes contactarnos directamente.